Qué dicha estar con ustedes una vez más en este su programa La Historia de la Iglesia. Un programa diseñado para que usted sea bendecido. Agradecemos las muchas cartas y las muchas llamadas que hemos recibido durante todo este tiempo y de verdad estamos muy contentos de poder ser útiles para ustedes. En este momento, hoy queremos avisarles y decirles si usted tiene jóvenes, hijos de corta edad, este es un buen momento porque queremos traer una charla para ellos también. Esta charla no solamente va a ser para los jóvenes, pero queremos enfocar en este programa y queremos hablarle directamente a ellos. Hoy estaremos tratando tentaciones juveniles, cómo afrontarlas. En verdad queremos ayudar a la familia y estamos buscando temas y la verdad, este es un buen momento para ello. Como todos los programas que estamos teniendo en esta serie, nuestro obispo Luis Fernando Palomo nos acompaña. Don Luis, ¿cómo está usted? Bueno, un placer, muy contento de estar con todos ustedes en esta hora y sobre todo prepararnos para entrar a esa temática tan importante sobre cómo vencer las tentaciones, cómo hacerle frente a la tentación en medio de un mundo en el cual nosotros nos movemos tan difícil para todos. Vamos a tener posteriormente la participación de nuestro hermano evangelista, el hermano David Harriman. Él nos va a hablar sobre ese llamado hacia la juventud, de cómo poder mantener una vida especial de pureza en relación con Dios. Estábamos leyendo un libro hace un ratito y qué tremendo es poder estar entendiendo lo difícil que es para la juventud poder mantenerse de una manera especial en medio de la tentación, pero que no es fácil, porque la corrupción, en términos generales, se mueve en todas direcciones. De modo que la tentación, podríamos decir perfectamente en nuestro tiempo, ha crecido, abunda directamente. Definitivamente. Sí, y definitivamente hemos visto y hablábamos hace un momento que la tendencia del ser humano es no hacer la voluntad de Dios. Y quizás quisiéramos arrancar desde ahí, definiendo que la tendencia del ser humano no es hacer la voluntad de Dios, sino que existe un progreso de transgresión que lleva al ser humano, y cuando hablo de ser humano no estoy hablando ni de hombre ni mujer, sino estoy ni joven ni viejo, sino estoy hablándole al conglomerado general. Esa tendencia, don Fernando, de ese progreso de transgresión, ¿usted puede ayudarnos un poco en esto? Bueno, el enfoque directo sobre lo que es la transgresión es querer mantener ese estado a través del cual nosotros no queremos obedecer la voz de Dios. Y entonces hay una tendencia de quebrar la voluntad de Dios. No queremos aceptar el plan de Dios. Yo diría que esta es la tendencia humana. Desde el mismo proceso de la creación, el ser humano se introdujo dentro de ese molde. No queremos hacer la voluntad de Dios. Aún dentro de contextos cristianos, encontramos jóvenes, personas adultas, que están rebelándose continuamente contra la voluntad de Dios. Ahí está la transgresión. Y entramos en un campo de desobediencia tal que es imposible realmente poder hacer esa voluntad de bien. Es bueno recordar, Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, pero el plan de hacer la voluntad de Él es meternos de lleno en el campo de la aceptación de Dios, de nosotros, y de la bendición de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Sí, porque reconocemos que la voluntad de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento, pero que seamos santos también. Nosotros tenemos un ejemplo y quisiéramos ir avanzando para que podamos desarrollar este tema ahora con el hermano David Harriman, que cada uno de ustedes que nos está viendo por televisión pueda, como siempre lo digo en todos los programas, búsquese un lapicero, búsquese sus notas, porque es necesario que usted vaya haciendo sus notas en este programa.
¿qué le parece si hablamos un poco sobre un ejemplo que en la Biblia nos habla sobre cómo librar esa tentación juvenil o esa tentación sexual que podríamos hablar? Génesis 39, 7 y 8 nos habla sobre un ejemplo claro. Leo esto. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. Creo que es un ejemplo que nos ayudaría un poco a clarificar un poco esto. Bueno, es interesante cuando nosotros nos metemos de lleno al hablar de esa relación directa con Dios. Vamos a ir ahondando en un punto que es vital, lo cual es la pureza de vida delante de Dios. Cuando estamos leyendo la Escritura y nos invita a la Sagrada Escritura a pensar en lo puro, en lo correcto, en lo noble, uno descubre que realmente lo que está moviéndose es un llamado a ese amor directo con Dios. El amor directo a Dios, el amar yo a Dios, me va a conducir abiertamente a querer hacer la voluntad de Dios. Equivale a decir, yo estoy listo para actuar agradándole a Dios. Es el caso de José. Podríamos decir, la mesa está servida, pero José amaba a Dios. Interesante. José quería hacer la voluntad de Dios. Él vivía en comunión con los estatutos y los designios de Dios. Los entendía. Y por eso él aplica ahí un acto increíble de rechazo, pero no es el rechazo por el rechazo, el salir corriendo por salir corriendo, sino que de una manera especial de convicción quiere hacer la voluntad de Dios, ama a Dios. Los estatutos de Dios son importantes para su vida desde adentro y él tenía que demostrarlo y tenía que aplicar una abstinencia, pero en relación con la voluntad de Dios. Es grande y hermoso poder decir, estamos capacitados por la presencia de Dios en el Espíritu Santo de poder hacerle frente y resistir la tentación para honra y gloria de Dios. Y eso va a dar una satisfacción profunda a cada quien que realice esto. Usted hablaba hace un rato de pureza de vida, pero por amor. Ajá. Yo creo, don Fernando, que me gustaría ampliar un poco eso porque hablábamos al inicio de que vemos que la tentación está por todos los lugares, ¿verdad? Hay francos directos hacia la juventud, la televisión, la radio, la prensa escrita. ¿Cómo poder ayudar a estos muchachos a poder encauzarse? Reconocemos que solamente por el amor de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo ayudarlos? ¿Cómo estimular a que ellos den ese paso? Bueno, no hay duda, es necesario nosotros penetrar en el conocimiento de Dios. Si nosotros no penetramos en el conocimiento de Dios, yo estoy escuchando a muchos predicadores, conferencistas, estadistas inclusive, los he oído de que si algo está urgida la sociedad es de una especie de avivamiento, casi es el clamor espiritual. Equivale a decir, necesitamos que el ser humano se vuelva a Dios. Necesitamos volver a Dios. Finalmente hemos sido creados por Dios y la invitación viene de Dios. Debemos de volvernos a Él. Si nos volvemos a Dios, vamos a encontrar pautas y procesos que vienen de Dios. Las Sagradas Escrituras, por ejemplo, a través de los 10 mandamientos. Qué bueno es uno poder
conocer los 10 mandamientos, recordando algo que es primordial, cómo Jesús en su ministerio terrenal resume esos 10 mandamientos. En un momento dado, él dice lo siguiente: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tienes. Hay que amar a Dios. Yo diría el llamado aquí es: Dios nos ama, amemos a Dios, busquemos a Dios. Estaba leyendo el escrito de un doctor en el campo de salud y él dice: urge que la gente se vuelva a Dios, amando a Dios. Y el segundo resumen es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a ver aquí una dinámica: es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra y permitir que esa palabra fluya de una manera especial en nuestras propias vidas. Hoy en día podemos entender claramente que usted en su familia puede estar pasando alguno de los problemas que hemos estado señalando. Y reconocemos también de que es una necesidad el poder estar metidos de lleno en la palabra de Dios. Yo quisiera, antes de entrar al tape, porque ya estamos muy cerca a ver al predicador Harriman estar con nosotros y él va a ampliar mucho más en el tema. Antes de entrar ahí, yo quisiera invitar a cada uno de ustedes a que nos escriba. Estamos en este momento poniendo en disposición suya los teléfonos, hablando con ustedes para que si usted necesita consejería en este momento, podemos ayudarle. Hay consejeros esperando que usted los llame en este momento. Tenemos teléfonos, tenemos correos electrónicos. Usted puede contactarse con nosotros. Pastor, hablábamos el domingo en la iglesia y yo quiero hacer el problema de Adán y Eva no fue el pecado en sí. Usted decía en la iglesia, el problema no fue la manzana. El problema es que amaron a otro Dios. Podríamos decir que el problema de la tentación no es la tentación en sí, sino es la inclinación a otro Dios. Claro. Nosotros, a la luz de la Escritura y en el famoso momento de Adán y Eva en el Edén, es bueno notar, ellos vivían en una santidad especial, creados directamente por Dios, a la vez también en una convivencia con Él, obedeciendo la voz de Dios. Y ahí estaba su autorrealizarse en relación con la voluntad de Dios. Pero luego viene el momento de la tentación. Y ya conocemos a través de la Biblia las propuestas del enemigo. Siempre las propuestas del enemigo son de cómo hacernos a nosotros caer con el propósito de fondo de que desobedezcamos la voz de Dios. Eso equivale a decir someternos a otro Señor, a la voz del enemigo de Dios. Cuando Eva y Adán finalmente desobedecen a Dios, ¿de qué forma? Sí, mordiendo la manzana, fue la evidencia, pero en el fondo era sometiendo su voluntad a otro Señor, a otra voz. Y bien dice la Escritura, no le podemos servir a dos señores. O le obedecemos a Dios o le obedecemos al enemigo de Dios. La invitación de Dios es que nosotros demos el paso de fondo para obedecerle a Él y donde Él pueda realmente ser nuestro Señor, nuestro Salvador en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a ir a una pausa en este momento, pero le recordamos, seguimos nuevamente en su programa La Historia de la Iglesia Hoy y vamos a estar entrando de lleno de una vez con la charla del Dr. Harriman, Tentaciones para los jóvenes. Hola, habla
David Harriman, nuevamente. Quiero compartir contigo, joven, porque en esta media hora quiero dirigirme al joven, su necesidad. Estuve leyendo una porción bíblica que me hace entender lo que es el joven en cuanto a sus tentaciones y lo que experimenta muchas veces en la vida. Yo te rogaría, joven, que me escuches, porque hoy quiero tratar el tema de la pureza bajo presión. Tú tienes que reconocer algo que está sucediendo en tu vida y cómo tú puedes superar la tentación sexual. O sea que el tema específico tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con esa tentación, aquello que es tan evidente en nuestra sociedad. Queremos ver lo que dice Dios en cuanto al tema. Y a base de la palabra también compartir algunos consejos para que tú, joven, puedas vivir una vida limpia, una vida que es del agrado de Dios, aún bajo presión. Dice la Santa Palabra en Génesis, el capítulo 39. Habla de un joven que se llama José. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Luego quiero leerles una porción que encontramos también en el Nuevo Testamento, que es para ti, joven. Palabras de consejo, palabras de ayuda. En 1 Corintios, el capítulo 6, encontramos lo siguiente. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pureza bajo presión. La verdad es, querido joven, cuando hablamos del sexo, tenemos que reconocer que nuestra sociedad está obsesionada con el sexo, debido a las propagandas, debido al televisor, debido a los teatros de cine, las revistas pornográficas, como también
ahora en nuestro mundo moderno, la Internet. Usted se preguntaría, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? La verdad es, joven, que tú tienes que reconocer que tienes una necesidad, que tú eres un ser humano, seas un joven o seas una joven, y que Dios te ha creado, Dios te formó, Dios te creó con ciertos apetitos, algo muy normal, porque eres creación de Dios. Pero la Santa Palabra nos da algunos consejos para que el cuerpo tuyo, para que la mente tuya no llegue a destruirse. Y es por eso que comparto contigo, joven, estas ayudas, estos consejos. Quiero que me escuches. Quiero que comprendas que Dios tiene un plan para tu vida. Él te ama, Él te quiere. Y Él quiere conservar ese diseño, esa creación que Él creó, que Él formó. No quiere que se eche a perder todo. Entonces, volviendo al tema, pureza bajo presión. Le diré desde el principio que el propósito del presente estudio, de este estudio, es poder comprender cómo puede el joven mantener la integridad y la pureza bajo las presiones sexuales. Primero quiero que tú sepas lo que Dios dice en cuanto al sexo. Lindo sería si tuviéramos tiempo suficiente para ver en forma detallada todos aquellos versículos que tienen que ver con el tema. Leímos una porción bíblica de un joven en el Antiguo Testamento que se llamaba José. Un joven que servía a Dios y un joven que servía a su amo. En una ocasión se presenta la mujer de su amo para tentarlo, para decirle, ¿por qué no tengamos relaciones sexuales? ¿Por qué no te acuestes conmigo? Y vea lo que hizo este joven. Yo lo admiro. Y encontramos consejos, encontramos ayuda a base de este relato bíblico. Porque vemos en la vida de José lo que puede también ocurrir en tu vida. Tú no tienes que ceder a las presiones que nos rodean. José, con toda claridad, mantuvo su integridad y su pureza. Y como resultado, Dios lo bendijo grandemente. Llegó a ser príncipe de aquel país, Egipto. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere utilizarte. Dios tiene un futuro, Dios tiene planes para tu vida. Así que, por favor, joven, escúcheme. Primero tú tienes que entender lo que dice Dios en relación al sexo. Hay que entender que las normas bíblicas, todas las normas que tenemos aquí en la Santa Palabra, son normas que nos hablan del bien y del mal. Son normas que nos ayudan a comprender lo que es esto. Dios ha establecido normas en su Santa Palabra. Quiere decir que las normas que establece la sociedad, las normas que establece el ser humano, no son normas buenas. No son normas cuales podemos basarnos. Las normas de Dios
son normas perfectas, porque Dios nunca se equivoca. Él sabe lo que hace. Y cuando hablamos de Dios en relación a este tema, tenemos que entender también que Dios prohíbe la inmoralidad sexual. No es la voluntad de Dios que tú estés involucrado en aquello que te va a causar muchos problemas. Dios prohíbe la inmoralidad sexual. Dios tiene sus razones, hay motivos, hay propósitos. Y si tuviéramos tiempo, te explicaría todo aquello que tiene que ver con lo que llamamos la inmoralidad. Quiere decir que Dios estableció ciertos límites sexuales para tu protección física, para tu protección espiritual, para tu protección emocional, para tu protección social. Es por eso que Dios estableció el matrimonio. Dios nos dice con toda claridad, cuando hablamos del sexo, que el sexo fue creado por Dios para el hombre y la mujer dentro del contexto matrimonial, a donde hay bendición. Porque todo aquello que se llega a realizar afuera del matrimonio, lo que es el matrimonio, solo nos causa serios problemas y la bendición de Dios tú no la vas a tener en tu vida. Así que Dios quiere, en otras palabras, Dios quiere protegerte físicamente, Dios quiere protegerte emocionalmente, Dios quiere proteger tu futuro matrimonio, Dios quiere proteger la sociedad. Todo tiene que ver con la protección. Tú y yo sabemos que las leyes de tránsito se han establecido para nuestra protección. Tú lo sabes muy bien, que aparte de las leyes de tránsito se han establecido también otras leyes para nuestra protección. Quiere decir que Dios a ti te ama tanto que no quiere que se eche a perder aquello que Él creó y formó, que llamamos el cuerpo, la mente y el espíritu. Dios diseñó el sexo para ser parte hermosa de la relación matrimonial, que tiene que ver con la reproducción humana, que tiene que ver con el placer y tiene que ver con la expresión de amor, lo que se expresa hablando del amor verdadero entre el hombre y la mujer dentro de ese círculo que llamamos matrimonio. Tú no puedes arriesgarte. Tú no puedes arriesgarte a mirar al mundo, la sociedad, para fijar tus normas de comportamiento. No puedes. Lo que tiene Dios provisto para tu vida es lo mejor. Es por eso que aquel José, lo hemos leído, no quiso él ofenderlo a su Dios. Y eso vamos a ver enseguida. Tampoco quiso él ofenderlo a su amo. Vea, qué relato tan precioso. Quiero que sepas también que cuando hablamos de pureza, cuando hablamos de Dios en relación al sexo, la pureza tiene que empezar en tu corazón. Cristo Jesús tiene que perdonarte, perdonar tus pecados. Cristo Jesús tiene que poseerte, tiene que ser dueño de tu vida para que
esa pureza se establezca en tu corazón. Entonces, querido joven, hemos visto algo, y hay mucho más que podríamos comentar, pero hemos visto lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en cuanto al sexo. Ahora, tú tienes también que comprender lo siguiente. Tú tienes que entender que el mundo en que vivimos muchas veces se justifica por lo que ocurre cuando hablamos del sexo. Hay muchas justificaciones erradas. Hay muchas mentiras. Justificaciones erradas que ha confundido a muchos jóvenes. Justificaciones erradas que ha producido algo en el joven y como resultado ha tomado un mal camino. Hay muchas justificaciones que nos da la sociedad. Por ejemplo, muchos jóvenes dicen, y aún adultos, todo el mundo lo hace hablando del sexo, por eso está bien. Otra justificación es la siguiente: debes probarlo para comprobar si eres hombre. Y podría decir también mujer. Cuando hablamos del machismo, cuando hablamos de lo que es el hombre, el verdadero hombre, el verdadero joven, es aquel o aquella que reconoce lo que Dios dice en cuanto al sexo y establece en su mente y en su espíritu lo siguiente: se decida no ceder a la tentación sexual. El que dice no y dice sí a Dios, ese joven es un joven verdadero, o esa señorita. Otra justificación es esta: tengo que hacer lo que es bueno para mí. Un error. Otros dirán, las normas bíblicas están anticuadas. Otros dirán, Dios es tan amoroso que no juzgará a nadie. Otra justificación: Dios no está en contra del sexo antes del matrimonio, del adulterio o de la homosexualidad. Solo se opone al sexo promiscuo. ¡Qué ridículo! Justificaciones. Vean, otros dirán también, y esto lo estamos viendo, lo estamos escuchando, que la actividad sexual antes del matrimonio no es mala, como las caricias sexuales o el sexo oral, pero sí las relaciones sexuales son malas. Joven, por favor, quiero que tú comprendas algo. Quiero que tú me entiendas. ¿Y cuántos jóvenes dicen también, para justificarse, todo lo que se necesita es un condón? Sepan ustedes, sepa joven, que tú no puedes protegerte lo suficiente de aquello que puede perjudicarte seriamente. Porque quiero ahora que tú comprendas algo, que tú entiendas que las presiones sexuales siempre nos llevan por mal camino. Si tú cedes, si tú ves las normas de Dios y decidas no conformarte a lo que Dios quiere. El enemigo de nuestras almas, quien llamamos Satanás, utiliza distintos medios para engañarte. La Biblia dice que él anda buscando a quien devorar. La Biblia dice que él es un engañador. La Biblia dice que él es un mentiroso. Y está engañando a muchos jóvenes.
Hay distintos medios que Satanás utiliza para enredar al individuo, al joven. Ya lo hemos mencionado, como ser la internet, las revistas pornográficas, los videos, la televisión, los lugares nocturnos, las amistades, la música y la prostitución. Entonces, usted quizás me preguntaría, pero David, lo que tú has compartido conmigo tiene validez. Yo quiero saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo quiero saber cómo puedo yo resistir la tentación sexual. ¿Cómo puedo ser como aquel joven, José? Usted me preguntaría, ¿es posible resistir la tentación sexual? ¿Es posible vivir una vida del agrado del Señor considerando que estamos obsesionados hablando de nuestra sociedad, hablando del sexo? ¿Es posible mantenerse puro bajo la presión a pesar de todo? Quiero decirte, joven, que la respuesta es sí. Tú puedes resistir la carnada sexual. Yo tengo aquí en mis manos lo que llamamos una trampa. Es una trampa de rata, que representa el enemigo de nuestras almas. Él coloca trampas en distintos lugares. Trampas a veces invisibles. Trampas para hacer caer al joven, lo que llamamos el pecado sexual. Lo lamentable es que la mayoría de los jóvenes ya han tenido sus relaciones sexuales prematrimoniales y ha sucedido lo siguiente: han caído en aquello que es triste y doloroso, que causa problemas emocionales, problemas físicos, problemas de todo tipo. Joven, escúcheme por favor, no quiero que tú caigas en trampa. Quiero que tú puedas, con la palabra de Dios y con la ayuda de Dios, evadir la trampa. Y te digo ahora mismo, según la palabra, que tú puedes evadir esta trampa. Tú puedes vivir una vida que es del agrado de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son las defensas? ¿Qué encontramos? ¿Qué hay para nuestras vidas? Las defensas y medidas indispensables para mantener la pureza sexual. Primero, tú tienes que reconocer quién está en tu vida. Tú tienes que reconocer que Cristo Jesús, mejor dicho, tiene que vivir aquí en tu corazón. Tiene que ser dueño de tu vida, perdonar tus pecados. Tiene Él que tomar control de todo lo que eres. Por otro lado, tú tienes que tomar acción radical en contra de la impureza, tal como hizo José. Decida no dar la segunda mirada ni involucrarse. Considere los efectos destructivos, lo que puede suceder contigo. Cuando hablamos del SIDA, cuando hablamos de los embarazos no deseados, cuando hablamos de nacimiento de criaturas sin padres, cuando hablamos de abortos, cuando hablamos de pérdida de la virginidad y de la dignidad, cuando hablamos de heridas emocionales, culpabilidad, recuerdos dolorosos. Yo te aconsejo, joven, busque la ayuda de otros cristianos que aman a Cristo, quienes te pueden encaminar.
el camino de Dios. Siempre también estés en guardia. Y por último, llene su mente como esta esponja que tiene la capacidad de absorber. Llene tu mente con la palabra de Dios. Llene tu mente con aquello que te va a ayudar, con aquello que te va a proteger. Dios quiere ayudarte. Tú puedes vivir una vida limpia y pura bajo presión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude a comprender el plan de Dios para tu vida. Quiero terminar con esta oración. Voy a elevar una oración para que Dios pueda así iluminarte y ayudarte. Padre Santo, gracias te doy por tu santa palabra. Gracias te doy por jóvenes, por los jóvenes, tu creación, por todo el continente latinoamericano. Padre amado, te ruego que tu palabra tenga cabida en cada corazón y que esa pureza sea evidente en la vida de cada joven. Guárdenos, protégenos. Te agradecemos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Los consejos que te he dado en esta tarde haya sido de ayuda. Si tú tuvieras otras preguntas, busque el consejo, siempre busque, lea la Biblia. El consejo de un pastor, de un consejero espiritual, quien te pueda ayudar en tu andar. Que Dios te bendiga, querido joven. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que este es su programa La Historia de la Iglesia Hoy. Un programa diseñado para que usted sea bendecido. Este programa es patrocinado por la Iglesia Evangélica Metodista y la plataforma de la Iglesia está dispuesta para poder ayudarle. Pastor, hemos escuchado una exposición amplia y clara sobre lo que es la pureza bajo presión, le puso él el título. Podemos empezar a generar algunas conclusiones sobre esto. Muy importante cuando nuestro hermano Harriman expuso sobre lo que es la presión en la vida de hoy, en el campo directamente de lo que es lo sexual, pero también presiones de otra naturaleza. Y muy efectivo cuando él nos está dando direcciones para cómo superar, cómo enfrentar todas estas verdades equivocadas, también otras líneas de equivocación que nos ubican a nosotros en contra del plan de Dios. Él empezó a decir algo muy importante. Hemos sido creados por Dios. Hemos sido formados por Dios. Eso equivale a decir, Dios tiene interés absolutamente en todo lo que acontece en nuestras vidas. Cuando Él está hablando de pureza, claro que lo ubicó dentro de ese cuadro de la sexualidad, es porque es uno de los elementos que el enemigo de Dios usa para destruir al ser humano. No solamente desviaciones, sino destrucción de vida. Cuando él está hablando de la problemática, por ejemplo, me llamó mucho la atención de las estadísticas, de la problemática del SIDA, de la problemática de una serie de niños no deseados, criaturas viniendo al mundo
sin padre y sin madre, gente abandonando a los seres que Dios está entregando, uno se pregunta y se dice, ¿cómo es posible que estemos caminando tan mal? Cuando Él nos mete en esta dimensión de que el sexo es algo especial, creado por Dios, es un don, es un regalo, pero me gustó tremendamente cuando Él nos está diciendo el marco que Él ha puesto, Dios, para el buen desarrollo de las relaciones sexuales, de ese don que Dios ha puesto en la humanidad, es el matrimonio. Hombre y mujer, Dios creó para que allí se desarrolle de una manera especial la procreación, el desarrollo de la raza humana. Interesante también cuando él habla sobre las justificantes que ha dado la sociedad en este momento, porque quizás usted cuando lo pudo ver dice, bueno, sí, yo creo que esa justificación es correcta, bueno, aquí que allá. Bueno, yo creo sinceramente que este es un buen momento para que nosotros podamos advertir y decirle a los jóvenes que todo esto que está diciendo el mundo no es lo correcto. Bueno, esa palabra advertir, me parece a mí que el tiempo que vivimos es un tiempo bueno para hablar de una prevención. La forma de prevenir es enseñando. La forma de prevenir es entregando conocimiento adecuado. Porque lastimosamente, aún los medios de comunicación utilizan consejos que son destructivos para la raza humana. Definitivo. Claro que les pagan el anuncio y ellos lo pasan. Pero nosotros, cuando estamos hablando de prevención, desde un contexto cristiano, muy bien lo expuso el hermano Harriman, tenemos que caminar en concordancia con los planes de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. Allí tenemos que meternos para encontrar dirección adecuada a toda esa realidad problemática de tensión en la cual nos estamos moviendo. Ahora, consecuencias que nosotros podemos estar viendo sobre este tipo de cosas que están sucediendo en el mundo de hoy. Bueno, hace poco vimos nosotros una entrevista especial que la hizo el doctor Thompson frente a un hombre condenado a muerte. Este hombre condenado a muerte, lleno de culpabilidad por lo que había hecho, me llamó la atención cuando él dijo, fui creado dentro de un hogar con principios cristianos, mis padres con buenas alternativas, buena dirección, pero paulatinamente se fue metiendo en lo que fue la pornografía. Inclusive ahí se estaba hablando de la pornografía refinada, fina, si quiere ponerle otro término, y luego lo que es la pornografía ya sádica, terrible, y cómo él fue adquiriendo a escondidas un proceso de vida que lo condujo finalmente a el crimen, al abuso, a matar y a violar mujeres a su antojo. Esta entrevista con el doctor Dobson era previo a la ejecución y este hombre hablaba de esa culpabilidad, reconocía cómo fue inducido tremendamente a ese proceso pornográfico que lo condujo a cosas increíbles, pedía perdón, hacía un reconocimiento. Me llamó poderosamente la atención algo que él compartió con todos los televidentes, diciendo, en el medio, hoy en día, el mundo está saturado, esto es alarmante, está saturado de hombres y mujeres llenos de desviación sexual
y tienen la sociedad al borde de cualquier percance. Es urgente la prevención, es urgente la enseñanza, es urgente un desarrollo de enseñanza a la sociedad moderna, a la juventud, a los adultos, sobre el orden de Dios en el sexo. No podemos seguir siendo sorprendidos, siendo abusados todos por el poder que da lo que es la pornografía en relación a lo económico. Hay que trabajar arduamente. ¿Cómo podemos entregar nosotros prevención? Entregando lo que es el orden bíblico, teológico, del amor de Dios, de lo que Cristo quiere hacer en favor de la humanidad. Incluso la palabra nos aconseja, y el Pablo en 1 Timoteo 2:22 es muy claro, en donde le dice a Timoteo: huye también de las presiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que el corazón limpio invocan al Señor. Entonces yo creo de que este es un buen momento para que los muchachos que nos están viendo, las familias que nos están viendo, este consejo que nosotros podemos dar, es decir, huyan a los muchachos de estas pasiones juveniles, de estos deseos y de esta feroz, porque yo puedo usar esa palabra, creo, porque es feroz la tentación y todo el armamento que está teniendo el enemigo en este momento para llegar en contra de todos los muchachos en este momento. Entonces, Pablo es claro y dice: huye. Huye de las pasiones, pasiones juveniles. Uno, cuando está hablando de las pasiones juveniles, tiene que estar consciente de que eso es para todos. Pero huir porque hay conocimiento. Se puede hacerle frente a la tentación porque hay conocimiento. Se le puede hacer frente a la tentación porque estamos conscientes de que estamos tomados de la mano de Dios. Podemos salir huyendo de la tentación y salir victoriosos, de una vez hay que agregar esta palabra, porque el Espíritu Santo nos está guiando. El hermano Harriman nos hablaba del perdón de nuestros pecados, pero hay que agregarle allá a la par, y conjuntamente la presencia total del Espíritu Santo, que nos va a facultar desde lo profundo de nuestro ser a querer ser diferentes, agradándole a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Yo quisiera que retomáramos rápidamente lo que es el momento de la tentación de Jesús. Jesús fue tentado como hombre en todo absolutamente. No sé si quiere participar directamente aquí. Eso lo vemos en el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? En donde Jesús puede ser visto todo este panorama. Y yo personalmente, yo siento que el mismo Dios permitió esto para ver una vez más toda la naturaleza humana y poder así entendernos un poco más. Creo yo que en este momento los jóvenes necesitan ser entendidos, pero también deben ser instruidos. Instruidos. Definitivamente la instrucción, cuando uno está viendo ese momento de la tentación de Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús de Nazaret es conducido al desierto. Es un momento tremendo. Y allí uno puede ver una serie de actividades especiales, espirituales, que se desarrollan en la persona de Cristo, en ese momento de la tentación, lleno del poder del Espíritu Santo. Anhelaba hacer la voluntad de Dios. Se preparó espiritualmente tanto en la oración como aún en el ayuno también. Estaba fortalecido. Yo creo que en este mundo de hoy, espiritualmente, y óigame esto, la iglesia tiene que predicar esa fortaleza espiritual para el ser humano. Tenemos que estar fortalecidos, preparados espiritualmente para poder confrontar la tentación, para poder hacerle frente al enemigo de Dios. La enseñanza de la iglesia tiene que cambiar radicalmente y preparar al pueblo en otra dirección. Cristo estaba preparado y podía hacerle frente a un momento donde se le ofrecía todo.
el mundo, el poder, etcétera. Así trabaja el enemigo de Dios. ¿Qué le parece si oramos por aquellos que están viéndonos en este momento? Muy bien, yo creo que hay que orar, Oramos. hay que estar tomados de la mano de Dios, creyendo firmemente, creerle a Dios, recordando algo. Y con todo cariño, con todo amor se lo expresamos aquí nosotros. Tú puedes tener una vida llena de victoria, llena de poder, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo. Padre Santo, Sí, Señor. tu misericordia es especial. Tú nos amas, tú nos formaste, tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Danos la comprensión, el entendimiento para poder entender tu voluntad. Queremos entrar de lleno. Si usted está haciendo en estos momentos decisiones especiales a favor de entrar de lleno con Dios, yo le invito en esta hora, métase con Dios, con todo su corazón, créale a Él, permita que el señorío de Cristo participe abiertamente e igualmente oramos para que el Espíritu Santo te bendiga, te llene de una manera directa y puedas ser realmente victorioso en medio de los tiempos. El Señor te proteja, te guíe y te guarde en todo momento. Una vez más queremos agradecerles su preferencia por estar con nosotros y los invitamos a la próxima semana a que esté con nosotros en este su programa La Historia de la Iglesia Hoy. Hasta luego.